Hola buenas, bienvenidos todos a mi canal de Maite Lovers Joyas Artesanales. Es para mí un gusto y un placer nuevamente estar aquí con ustedes para compartirles este proyecto de estas dos ideas de brazalete. Miren, vamos a realizar dos coiling para cada brazalete, ¿verdad? Es un coiling y vamos a realizar el tamaño, o sea, vamos a ocupar la herramienta de 1 milímetro, la que mide 1 milímetro de grosor y 18 centímetros de coiling. Vamos a realizar dos. Vamos a entorchar alambre número 18, 65 centímetros, y esto te va a quedar en 21 centímetros. ¿Ok? Y lo vamos a dejar así. Una vez entorchado, lo dejamos así. Yo te explico cómo se entorcha alambre en un video que yo hice por aquí mismo. Lo puedes encontrar, cómo entorchar alambre. Ahí está la máquina de entorcha y te explico cómo hacerlo. Entonces aquí tenemos el alambre entorchado. Son dos de esto. Recuerden, son 60 centímetros de alambre liso en número 18 que vamos a entorchar y te va a quedar 21 centímetros. ¿Ok? Sí, se consume bastante al entorchar, se reduce bastante la cantidad. Entonces, ok, aquí tengo balines número 8 y balines número 4. Tengo cristales número 4 y cristales número 2. ¿Qué más voy a utilizar? Bueno, el coiling lo vamos a realizar con alambre podemos hacerlo con número 26 o número 22. Aquí hice uno con número 22 y es espectacular, es bastante fuerte. A mí me encanta el número 22 y lo hice con el número 26 para que ustedes vean ahí la diferencia. Pues no es mucha, pero yo se los quise hacer así. Entonces, ok, ya les hice esa explicación rapidita. Y bueno, de esto les dije vamos a necesitar dos. Ahora lo primero que vamos a hacer es el brazalete, que es un poquito más, que lleva más trabajo. O mejor hacemos el más fácil primero, ok. Vamos a tomar esta pieza, ¿verdad? Y vamos a colocar primero el balín número 4 y ahora el balín, este es como de forma ovalada, algo así. Voy a utilizar estos dos porque este balín tiene un hueco muy grande, entonces para que no se vea así tan así, porque yo necesito para este diseño un balín grande que se aprecie. El pequeño, si ustedes lo quieren poner nada más el pequeño, pues bien, súper perfecto, no se vería de verdad nada mal. Pero lo que yo quiero es que el balín me tape el resorte este. Entonces vamos a tomar alambre 22. Vamos a tomar alambre 22 y vamos a hacer esta medida. Vamos a medir 5 centímetros. Después de la argollita esta que está aquí, vamos a medir 5 centímetros. A partir de acá, yo voy a colocar el alambre. Entonces, no me voy a mover hasta colocar el alambre número 22. Entonces, ya aquí lo quito y hago un buen trabajo aquí, aliso y trato de dejar bien apretadito esto. Entonces, aquí voy a cortar. Esto difícilmente se va a mover porque la textura es de entorchado. Esta textura te lo va a detener, esta textura, ¿verdad? La textura del alambre. Este alambre enrollado se convierte en número 16, este alambre 18. Ahora, lo que voy a hacer, bueno, voy a sacar esto y voy a ingresar este balín aquí en el alambre 22 y ahora aquí. Entonces, para asegurarnos que este balín no se nos va a mover, yo lo voy a hacer así. Entonces me traje esto para acá y ahora lo que voy a hacer es a colocar
el coiling que hice. Ya les voy a explicar cómo realicé esto. ¿Oyeron? Ya les digo cómo se realiza esto. Aunque ya lo he realizado en videos anteriores donde está una pulsera. Son 3 pulseras que están en uno de los videos que hice hace poco. Si ustedes quieren pueden buscarlo. Aparecen 3 pulseras. Entonces con este diseño, una solo dorada con puros balines y la otra que está en multicolores. Entonces, pero yo igual les voy a explicar por acá rapidito cómo realicé esto que se realiza con este coiling. Por eso lo dejé aquí para explicarles. Entonces ahora este alambre número 22 yo voy a introducir aquí bien. Voy a ocupar mi uña, o si no tienes uña utiliza tu pinza para colocar bien esto y que te quede así. Entonces voy a revisar que no me haya movido de los 5 centímetros. Perfecto. Entonces aquí esto no se va a mover difícilmente. Entonces aquí yo voy a asegurar más porque mi alambre 22 lo voy a colocar encima de este tejido, de este resorte que tiene el coiling. Entonces, y le voy a dar 2 vueltas nada más, no muchas, solamente 2. Y voy a cortar. Voy a cortar por acá. Ese fue alambre número 22, ¿ok? Y corto aquí. Corto, aplano, aplané, estoy aplanando, estoy escondiendo esas puntitas y ahora pues quedamos así. Vamos a hacerle, a tapar, a ejercer un poquito de presión para adentro para que esto entre bien, ¿ok? Ahora sigo el siguiente paso, introduzco el balín grande. Ahora voy con el balín número 4 y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, aquí lo que era hacer esto. Primero, antes de introducir esto, vamos a ¿cómo se le llama? A fijar el alambre número 22 aquí, con 2 vueltas. Ahora ingreso el balín número 6 y ingreso al alambre grueso. Ya he ingresado esto aquí voy a cortar y aquí voy a alisar, a aplanar esto. Ahora hago un poquito de presión hacia adentro y aquí coloco el balín número 4. Son de huecos grandes. Si este es de hueco, imagínense, este es de 1 milímetro, este grosor. Tiene que ser como el huequito del balín tiene que ser como de 1.5 el hueco, 1.2 por ahí, o de 2 milímetros. Entonces vamos a hacer las mismas vueltas que hicimos aquí, ¿ve? Son 3 vueltas. Vamos a ver. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí vamos a cortar hacia acá, hacia la misma dirección que cortamos el otro. Vamos a cortar este. Aquí hacemos esto. Y ahora, súper y sencillo. Vamos a hacer una argolla con nuestra herramienta. Tomamos nuestra herramienta en la posición mejor aquí. Creo que aquí vamos a medir cuánto tengo aquí. Cuánto me quedó. Recuerde que son 15 centímetros que debe de medir, sin incluir los cierres.
Entonces hasta aquí tengo 15 centímetros. 5 significa que esto mide más. A ver, mide 6. Entonces nos vamos a pasar un poquito más de los 15 centímetros. No hay ningún problema. Podemos pasarnos hasta los 16, 17 centímetros. Ok, entonces tiene que medir igual los 5 centímetros. 2, 4, 5 aquí. Ok, entonces de aquí a acá, este midió 6 centímetros, igual lo voy a hacer aquí. Con la misma medida de acá. Lo voy a tomar, la medida la voy a tomar desde aquí. Ok, entonces igual acá vamos a quedar con 5 centímetros. Y vamos a realizar el cierre. Entonces tomamos nuestra mandril y nos vamos a ubicar de esta manera sin tener ningún excedente. Ups. Vamos, si bastante se puede soltar. Entonces está muy grande, lo veo muy grande, entonces mejor lo voy a hacer más pequeño con la posición número 2. Aquí. Entonces lo hice en la 2. Voy a subir un poco y hago ese quiebre. Entonces quedamos así. Esta pulsera va a terminar midiendo, sin incluir los cierres, 17 centímetros. Entonces no hay ningún problema, solamente se hace el cierre un poquito más, pequeño y listo. Aquí voy a limpiar. Y quedamos así. Ahora lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? Si ustedes la quieren más pequeña de 15 centímetros, entonces tienen que quitarle por lo menos, esto tiene que medir 5 centímetros, lo que es el solo. Debe de medir 4 centímetros el coiling para que puedas incluir los balines. Entonces, y te mida 15 centímetros. ¿Ok? Entonces, sí que no puede medir menos de 15 centímetros. 16, 17, bien. Pero ya 18 es demasiado grande. Pero siempre yo acostumbro, mis amores, que sea de 15 centímetros. Ahorita porque yo no me percaté de la medida del coiling. Ya estaba hecho, ni modo. El otro sí lo vamos a hacer más pequeño. Entonces ahora vamos a darle forma a este brazalete así, con suavidad. Aquí con suavidad así. El cierre tiene que quedar hacia adentro. Yo lo hice doble porque me parece así queda más fuerte esta parte de aquí. Pero ustedes lo pueden hacer con una sola vuelta, como ustedes lo quieran hacer. Entonces, ahora aquí vamos siempre dándole la forma así con el cuido. Miren qué belleza de brazalete. Miren qué belleza. Bueno, yo estoy practicando este brazalete aquí con ustedes. Lo estoy haciendo por primera vez. Este tipo de brazalete así con alambre entorchado y eso. Entonces vamos a ver qué tal quedó con la medida aquí. Como mi manito, o sea, mi muñeca, ya les he dicho, es flacucha. Esta parte de aquí, como quisiera yo ser flaca todita. Y miren, miren qué belleza. Entonces, sí, ya aquí, si
queremos, bueno, aquí sería colocarle, y es mi medida 17, miren, y me queda así a mí. ¿Cómo le quedará? Bueno, una flaquitita, más flaquita. Entonces aquí solo sería ponerle un cierre opcional, es opción de ustedes. Si lo quieren que quede más tallado, entonces recuerden trabajarlo con el coiling más pequeño, y entonces para que te quede así. Entonces esto, como es manejable, yo lo voy a hacer un poquito más así. Ya vean. Miren qué belleza. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente. Miren qué belleza cómo quedó de acá. Miren qué belleza. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente. Miren nada más. Qué lindo. Lo siguiente es, vamos a realizar este coiling. Vean. Aquí estos son unos rayos eran unos rayos de bicicleta. Pero entonces, como no los ocuparon, no los utilizaron, no sé, era para un experimento, yo dije, no lo boten, eso me sirve a mí. Porque en el coilinguismo no viene una pieza que mida 2 milímetros. Entonces, nada más la de uno y una más delgadita, que es si este es de 2 milímetros, y una más delgada que es como de 1.5 milímetros. Y entonces esta mide como 3 milímetros. Sí. Entonces, este es un rayo. Este es sí, era un rayo de bicicleta. Entonces vamos a utilizar, miren, ya hice el coiling, ¿verdad? Ustedes saben cómo se hace. Yo las mandé a que revisaran el video de esas pulseritas. Entonces aquí estoy introduciendo, no, voy a ocupar alambre 22 mejor. Me gusta el alambre 22 para esto. Entonces, alambre 22 y lo voy a ingresar aquí en el coiling. Vamos a meter esto aquí y quedamos así, ¿ok? Entonces tomo mi herramienta y voy a hacerle 2, 3, a 4 está bien, no hay que hacerle mucho. Entonces traigo el coiling y me ayudo con mis manos, con mis dedos, agarro el coiling y empiezo, miren, a hacer esto. Voy de esta manera enrollando el coiling a esta pieza. Entonces voy a medirlo aquí para que no me pase como en el brazalete anterior. Se ve bellísimo así de grande, se ve bellísimo así de grande este coiling. Está bello, me encanta. Entonces vamos a medir que esto mida 5 centímetros. ¿Ok? Y hasta ahí lo dejamos. Cuando mida 5 centímetros... completito va a salir porque es alambre 26. Entre más grueso es el alambre, claro, abarca más espacio. Entonces miren, son 5 centímetros exactos lo que mide la herramienta de 2 milímetros en el coiling de esta. Completito. Son 18 centímetros de coiling. 2, 3, 4. Ok, no. A ver si... Es que mide... Es más grande. Este es más grande porque el alambre es número 22. Obviamente iba a salir más grandecito. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer primero es adornar nuestro alambre número 18. Y vamos a utilizar alambre número 26. Vamos a ingresar piedras aquí. Yo ya vengo mientras
ya cuando ya tenga todas mis piedras dentro del alambre 26, yo vuelvo. Ok, ya estamos de regreso. Voy a envolver, a fijar el alambre a la pieza. Aquí. Y voy a empezar a hacer esto. Voy a ir colocando un cristal a cada lado, así de esta manera. Uno aquí. El otro aquí. El otro aquí, así. Uno y uno. Uno a cada lado. Así como lo ven, así como lo voy realizando yo. Así vamos a ir. Así, mis amores, se está viendo, ¿verdad? Ok, entonces cuando yo haya ya terminado de colocar todo esto, aquí que son 5 centímetros lo que necesito colocar, entonces yo regreso, ¿ok? Si no lograste ver bien, entonces retrocede el video para que veas cómo se van colocando estos cristales. Es facilito. Facilito y vas a obtener un diseño bellísimo, ¿ok? Entonces yo regreso ahora. Entonces, ok, aquí ya estoy lista. Vamos a hacer lo siguiente. Desde el rollo yo estoy trabajando, ¿verdad? Y coloqué los cristales. Entonces yo, si ustedes quieren, regresan y colocan así el mismo cristal, ¿verdad? O le colocamos en cristales número 2, vamos colocando 3 unidades en cada vuelta así. Pero entonces yo voy a seguir con esto así. ¿Ok? Entonces, pero aquí les dejo la opción también, la idea de que pueden colocar 3 cristales número 2 en cada espacio. Entonces yo voy a ir así, colocando un cristal en cada espacio. Listo, aquí ya terminé. Aquí voy a cortar este excedente aquí. Y quedamos así. Entonces voy a colocarlo. Voy a colocar bien esto. Estaba quedando ahí medio chueco. Y que esto quede bonito la terminación. Entonces quedamos así aquí. Miren qué belleza. Qué belleza. Miren nada más qué belleza. Aquí. Ajá. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, el siguiente paso es colocar el balín y el churrito de coiling que hicimos. Entonces, miren qué belleza. Esto va a ser una belleza de brazalete. Ok, entonces ahora sigue esto. Y ahora aquí continuamos. Vamos a ingresar nuevamente la cantidad de cristales que pusimos anteriormente y ya volvemos. Entonces, ok, esto lo arrimamos hacia acá lo más que podamos y vamos a fijar el alambre número 26 con 3 vueltas. Ahora empezamos aquí a colocar los cristales. Vamos a cortar este excedente aquí.
buscar la manera de cortar sin que hagamos ninguna, cortemos de donde no es. Como quedó bien adentro, entonces la pinza no me alcanza a llegar, entonces lo voy a hacer esto y aquí corto. Listo. Ahora aquí empezamos y hacemos el mismo procedimiento, que sea en la misma dirección, ¿verdad? Hay que fijarse en eso. Y hacemos esto. Lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a hacer aquí. Aquí, así mismo. Vamos aquí. Colocamos al otro lado también. Y así vamos a ir. Son 27 cristales en total. Número 4 que coloqué aquí. Entonces ya volvemos. Ok, quedamos así. Miren qué belleza. Ahora lo que vamos a hacer es el loop con la posición 2 de nuestra pinza mandril y vamos a hacer nada más un loop. Lo vamos a hacer así porque este alambre está bien grueso y la verdad es que con uno es suficiente. Y a este aquí le voy a cortar uno. Creo que se va a ver mucho mejor de uno. Entonces aquí voy a cortar acá, por aquí, y ya me quedó mejor. Con uno se ve mejor, ¿verdad? Entonces ahora solo sería colocar el cierre y aquí ya quedé así, ¿verdad? Vamos a ayudarnos con nuestra pinza de silicón. Vamos a cerrar un poco aquí así. Listo. Entonces, ahora vean, mis amores, qué belleza. Vamos a darle forma. Vamos a darle forma así como siempre lo hacemos. Este quedó un poquito más pequeño que este, ¿verdad? Este ya sí quedó a la medida de mi mano. Entonces miren, ahora qué belleza nada más. Ahora sí veo, quedó a mi medida. Entonces lo voy a moldear y vean. Entonces ahora lo que nos queda es colocarle los cierres y los cierres les digo que vayan a uno de los tutoriales donde hago pulseras y ahí tienen el tutorial de cómo realizar los cierres, o le podemos poner de estos que tengo por acá. No son artesanales. Si se lo quieren hacer artesanales, vayan a uno de mis tutoriales que tengo en las pulseras. Ahí tengo, miren, de estos. ¿Qué les parece? Podemos ponerle de esto. Por aquí les dejo el link donde comprar esos broches. Miren qué belleza. Miren qué belleza. Bueno, gracias por estar aquí. Espero les haya gustado este tutorial y que lo hagan y me envíen fotitos. Miren nada más. Solito. Cómo se ve solito. Vamos a colocarle los broches, pero eso se lo dejo a ustedes de tarea. Si eres principiante, entonces mira los tutoriales anteriores donde tengo las pulseras y ahí hay buenos broches artesanales para estos brazaletes. Bueno, mis amores, entonces fue un placer estar aquí con ustedes. Los espero en un próximo video, o mejor dicho, nos vemos en un próximo video.